que en Cataluña se aplicara el artículo 155 de la Constitución. Será Soraya Sáenz de Santamaría quien asuma las responsabilidades del presidente y vicepresidente de la Generalitat. Esta es la información. Tras el anuncio de la independencia de Cataluña por la decisión del Senado al autorizar al gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, con 72 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, permitirá al gobierno de Mariano Rajoy tomar un orden constitucional, pero ya han despertado las reacciones internacionales de algunos países, sobre todo de la Unión Europea. Este artículo viene como a desarmar todo el proceso, ¿no? Toda la estructura que ya prácticamente se tenía, porque quedan prácticamente sin cuestiones de seguridad. La policía ya no tienen, el presidente y el vicepresidente y todas las oficinas quedan completamente anuladas mientras no se convoque a elecciones. El éxodo está ahorita, la felicidad completa de que sí ya vamos a ser independientes. Sin embargo, reestructurar y formar un nuevo país no es tan sencillo. Es todo un proceso que va a requerir de tiempo, y sobre todo de que los demás países a nivel internacional los puedan reconocer. Alemania, México, Estados Unidos, Argentina e Italia y Reino Unido han sido los países que no han reconocido esta independencia y casi 1.700 empresas han abandonado a Cataluña en un ritmo acelerado. La incertidumbre, peligro de quedarse sin financiación, riesgo de aranceles, pérdida de negocio y mercado, la exigencia de estabilidad de los inversores han sido una de las expectativas de un riesgo a una crisis económica. El reconocimiento internacional para que puedan llegar las inversiones extranjeras, el establecimiento de las empresas, porque las que ya estaban ahí tienen la opción o de permanecer o de irse. Vaya, porque ellos habían ingresado cuando Cataluña era miembro de España y España es miembro de la Unión Europea, y ahora con esta separación va a haber una fragmentación. No será fácil el camino, ya que creará su propia economía, su cultura y el reconocimiento será su objetivo. Socialmente está implicando, porque antes éramos España, ahora vamos a ser Cataluña, todo el cambio de los papeles, de los documentos para que queden ahora como una nación independiente y que me reconozcan, y también ante Naciones Unidas, con esto de la autodeterminación de los pueblos, bueno, sí voy, pero ahora que me reconozcan también como país y tener representantes allá y que me den un espacio. Organismos internacionales como la OTAN y ONU piden establecer canales políticos y legales dentro de una orden constitucional, y para la Unión Europea, España seguirá siendo el interlocutor y ese será uno de los primeros objetivos. María José Valencia, 21 Noticias.